Buenas noches. Hoy el programa Qué grande es el cine español, aquí en la 2, yo creo que va a justificar suficientemente el título porque vamos a ver una de las grandes películas de la historia de nuestro cine, que es La tía Tula, dirigida por Miguel Picazo en el año 1964. A nivel puramente anecdótico, yo estaba en San Sebastián el año 64, en el mes de junio, cuando se pasó La tía Tula, y les puedo decir que muy pocas veces, o mejor, ninguna, he visto cómo una película española desde el primer momento, no sé, engarzaba también con el público de la sala. Fue ovacionada en 3 ocasiones la película, luego verán ustedes, hay una escena extraordinaria en un confesionario entre José María Prada y la protagonista de la película, Aurora Bautista. Bueno, no les voy a contar los otros momentos, pero quiero decirles que muy pocas veces yo he sentido la electricidad corriendo por la pantalla de una película española en un festival de cine, digamos, de clase A, como era y es el Festival de San Sebastián. Era un año especialmente difícil para conseguir premios, fue el año que ganó América de Elia Kazan, pero La tía Tula consiguió algunos premios y yo creo que todos justos, incluso se quedaron cortos en aquel jurado. De todas maneras, ver hoy La tía Tula es, yo creo, un privilegio. Es una película tan espectacularmente nueva en el año 64, contaba con tanta sencillez y con tanta hondura la historia de Unamuno que yo creo que la gente, todos nos quedamos perplejos. Para hablar hoy de esta película, yo creo que singular en la historia de nuestro cine, es una película que se ve hoy casi más actual que en el momento que se hacía. Está Eduardo Torres Dulce, viejo conocido de todos nosotros. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Y cuéntanos algo de La tía Tula. Veo que tienes ahí el guión original, además, el guión de Miguel Picazo, ¿no? Porque he estado ojeando antes y veo que está absolutamente marcado. Sí, es el guión de rodaje que me ha prestado un buen amigo de este programa y participante habitual, Juan Miguel Lamet, productor de esta película. Que aunque no aparece en los títulos de crédito, parece ser que por la compleja normativa sindical que en aquellos momentos no le permitía tener el carnet sindical, sin embargo es uno de los productores, de las personas que no solamente produjo la película, sino que estuvo cuidadosamente cuidando, valga la redundancia, esta hermosa y fascinante película. Pues a ver lo que dices, porque ya sabes que bueno, es implicado. Has indicado quizás, yo creo, el dato de identidad, la seña de identidad característica de La tía Tula, y es que desde mi punto de vista, juntamente con La caza, que es del año siguiente, 1965, abanderan lo que se denominó el nuevo cine español, que se presentaba como una evidente ruptura en muchos aspectos estéticos, de manera de producir películas, de manera de financiar películas también, de manera de ver películas por una serie de directores, de guionistas, de productores, de actores que habían trabajado en la Escuela Oficial de Cine, que fue el gran banderín de enganche de lo que significaba el nuevo cine español, que coincide además con un momento político en España, que es la llegada de Manuel Fraga Iribarne al Ministerio de Información y Turismo, una cierta apertura dentro de la cerrazón del régimen, y que permitió hacer ciertas películas, sobre todo en la etapa que va de 1962 a 1978, debido a José María García Escudero, que ya había sido brevemente director general de cine entre los años 1951 y 1952, otro momento de leve apertura dentro de la persistente cerrazón del régimen, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay que decir que el nuevo cine español ha sido la gran cantera del cine español, puesto que todos los directores que aparecieron en esa época, desde Miguel Picazo a Saura, pasando posteriormente a Víctor Erice, del que ya hemos visto en este programa El Sur, pues han conformado la espina vertebral, la espina dorsal del cine español hasta este momento. Y con respecto a la película, está muy libre adaptación de Don Miguel de Unamuno, de la novela de Don Miguel de Unamuno. Creo que habría que resaltar desde mi punto de vista 2 o 3 cosas esenciales. En primer lugar, que es una película admirablemente bien filmada, bien rodada, con una puesta en escena que desde mi punto de vista recoge todo lo que es un cine, el cine de los silencios, el cine del tiempo, en el que estaría Carl Theodor Dreyer, otro buen amigo de este programa, y Michelangelo Antonioni, que en ese momento es el gran cineasta de impacto en Europa. Y en segundo lugar, hay toda una tensión de la psicología de la represión, porque es la historia de un amor en negativo, de una imposibilidad de amar por parte de esta mujer que encarna maravillosamente a Aurora Bautista, y yo creo que ahí está incluso un cineasta como es Alfred Hitchcock, una película también de esos momentos como puede ser Marnie la ladrona, que trata de un tema bastante parecido. Y luego, por no agotar los temas y porque deben de quedar para el coloquio, y por supuesto a los amigos que nos acompañan en esta mesa, yo creo que hay otro dato para mí muy significativo, y es que, como casi todas las películas que se van a ver, que hemos visto ya del cine español y que se van a ver a lo largo de este programa, pero muy singularmente estas películas del nuevo cine español, restituyen la geografía física y la geografía moral de lo que era España en esos momentos. Yo creo que todas las cosas que se nos cuentan, ese pueblo, esa ciudad de provincias cerrada, con esos muebles, esa ambientación maravillosa que es Guadalajara,
puesto que se rodó en Guadalajara, restituye no solamente el espacio geográfico de una provincia anclada en el tiempo, podríamos decir incluso heredera de las provincias de Azorín y de Miró, de Unamuno, por supuesto, de la Salamanca de Unamuno, sino que también restituyen todo el clima moral de lo que era, de lo que había sido España y de lo que se podía atisbar que podía romperse de cara al futuro. Yo creo que ese aspecto de lenguaje cinematográfico austero, vibrante a la vez y límpido, juntamente con esta hondura moral de lo que significa Unamuno y de lo que significa toda esa rancia, en el mejor sentido de la expresión, de literatura española, es lo que conforman ese fulgor que tiene la película, una de las películas más hermosas y más bellamente filmadas de la historia del cine español, y que no me extraña, aunque yo no estaba presente en San Sebastián ese mes de junio de 1964, esa explosión de descubrimiento que, por lo que cuenta, supuso el Festival de San Sebastián, donde fue premiada La tía Tula, que es además, yo creo que la película que resume la vida de Miguel Picazo, porque aunque después ha tenido una corta, desgraciadamente, como sucede a veces con los directores del cine español, sin embargo, yo creo que de alguna forma resume lo que puede ser la vida de un cineasta, la sensación, el mundo de un cineasta. Muy bien, yo creo que sí. Además, no sé si estarían Juan o Fernando, pero el Festival de San Sebastián también es verdad que era mi primer festival y entonces se recuerda todo con mucho como más, el primer amor. Con más cariño. Otro amigo, como tú dices, es Juan Tebas. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Dinos algo de La tía Tula. Bueno, yo espero que haya espectadores que también les interese esto del cine y la literatura, como a mí, porque si no apañados van conmigo, que siempre que puedo, en estas ocasiones, hablo de estas amistades peligrosas del cine y la literatura, que a veces, por utilizar títulos literarios y cinematográficos, a veces pueden acabar en buena boda, y esto es un homenaje a Fernando Méndez Leite también, como en la película de Romer o en La guerra de los mundos, depende. Bueno, yo también he venido con el librote de Unamuno, que no se asusten, La tía Tula no es tan larga. No, eso te iba a decir yo, ahí hay algo más. Este es un tomo de obras completas de Unamuno y La tía Tula es solo esta parte que hay aquí. Lo he traído solo para que no se diga que no traigo un libro, que es lo que se dice siempre, aunque Fernando veo que también lo extrae. Bueno, quiero decir, porque luego en el coloquio preferiría hablar de aspectos cinematográficos, aunque seguro que se cuela alguno también referido a la adaptación. Y quiero solo en la presentación decir que unas breves cosas, porque aunque tengo aquí muchas hojas, no se preocupen que terminaré pronto. Que este guión, que a propósito, ¿dónde están José Miguel Hernán, Enciso y López Lluvero, que firman este espléndido guión con Miguel Picazo y que merecen un homenaje ya desde el principio? Este guión es modélico en cuanto a adaptación y en cuanto a guión cinematográfico en sí mismo, porque hace una cosa muy importante para mí en una adaptación, que es seguir un camino paralelo a la historia, o sea, hacer como una especie de otra imagen de la misma novela, contando lo mismo, pero no empeñándose, como a veces ocurre en las adaptaciones, de meter el mismo guante en otra mano que a lo mejor no cabe, sino hacer una auténtica recreación y no repetir el libro. La adaptación además es muy económica, porque para quien conozca la novela de Unamuno se queda temporalmente solo con la parte central de la historia, prescinde de la primera y de la última, con lo cual permite a Picazo trabajar con una comodidad y una dedicación mayor y más sencillez al conflicto auténtico de los personajes. Y en vez de contar un noviazgo, varias muertes, muchos nacimientos y matrimonios, la película se adelgaza y consigue algo decisivo, que es ser intensa y sutil al mismo tiempo. Yo creo que la mayor virtud de esta película, al margen ya de Unamuno y de la adaptación, y que como tú has dicho, José Luis, al principio, se nota incluso más al paso de los años, la película es precisamente eso, que tratando de un personaje complejísimo como es el de Tula, un personaje muy rico y muy contradictorio, todo está narrado con un pudor y con una honestidad, huyendo de toda obviedad y de toda pretenciosidad, que yo creo que es una película que une dos cosas muy difíciles, que creo que aquí están, que son la sencillez y la sutileza. Y bueno, ahora ya veremos la película y hablaremos más cosas. Muy bien, pues por alusiones, don Fernando Méndez Leite, que tiene no un libro, sino dos, nos vas a decir algo de La tía Tula antes de que la veamos. Sí, yo pensaba hacer una introducción precisamente sobre la adaptación, porque me parece que es uno de los aspectos más interesantes de la película, que es que Picazo y sus colaboradores en el guión optaron por extractar una parte de la novela y dedicarse a ella plenamente, pero tampoco siguiéndola al pie de la letra y con fidelidad, sino buscando lo que de ella a ellos les interesaba, les inspiraba y les motivaba. Entonces, la película, siendo una adaptación, digamos, fiel de la novela, es completamente distinta, y lo que cuenta son las mismas cosas y otras distintas. Y hay además una adaptación a otra época,
manteniendo, digamos, un poco la geografía provinciana, pero a otra época completamente distinta, y esa época está maravillosamente retratada en la película. Yo creo que todo eso se consigue porque hay una concepción global cinematográfica de la película, ¿no? Y todo camina en la misma dirección. Es una película en la que todos los colaboradores, en el guión, en la puesta en escena y en los aspectos técnicos e interpretativos, están trabajando muy coordinados y en una misma dirección. Y eso da a la película una densidad y una sensación de que todo es perfecto. Esta es una película como las americanas. Esta es como una película como Alma en suplicio de Michael Curtis, por ejemplo, Mildred Pierce. Es decir, es un melodrama magníficamente contado, con una narrativa muy funcional, con grandes planos secuencia, de una precisión de encuadre fantástica. Es magnífica la fotografía de Juan Julio Baena y magnífico el trabajo del segundo operador, Hans Burman, ¿no? Porque es una película en la que de encuadres todo el tiempo, y por supuesto con una descripción estupenda de los personajes y una descripción ambiental que se debe a Luis Argüello, con el que yo tuve el gusto de trabajar en cierta ocasión, y que creo que es estupenda. Yo creo que lo que es los decorados, el vestuario, todo lo que es la dirección artística y el trabajo del diseño de vestuario de la película es magnífico. Bueno, pues vamos a ver, muchas gracias, Fernando. La tía Tula, yo quiero insistir en algo que han dicho prácticamente mis tres amigos, y es en el guión. Aparte de que esté basado en una obra de don Miguel de Unamuno, el guión en sí mismo yo creo que forma parte de algo que podría ser la Santísima Trinidad de los guiones mejores de la historia de nuestro cine, basados en otro medio, en este caso en novelas, junto con otro guión portentoso de Rafael Azcona que adapta El bosque animado, que veremos dentro de unas semanas, y también la adaptación de Los santos inocentes en la novela de Miguel Delibes. Creo que el trabajo de estas cuatro personas que han hecho este guión, y ya entonces se notaba también mucho, es realmente fuera de serie, y le han servido al propio Picazo director, aunque Picazo interviniera también como guionista, un material realmente muy maleable para poder crear dentro de esa dinámica que podía, por un lado, parecer cine americano, y otra, como dice Torres Dulce, parecer ese cine de la quietud o del silencio de Dreyer, una obra tan personal y a la vez tan general para todos nosotros. Creemos que es otra maravilla, como fue la semana pasada El Sur, y de todas maneras, ustedes ya saben que pueden enviarnos la lista con sus 10 películas favoritas de la historia del cine español, que, como hicimos en el programa anterior, trataremos la primera de ofrecerla a ustedes como cierre de este año dedicado a nuestro cine. Y sin más, vamos a ver La tía Tula. Cuando termine, seguiremos un coloquio que esperemos les interese mucho. Pues aquí estamos. Deseamos todos que les haya gustado La tía Tula tanto como a nosotros. En el año 1964, como decíamos al principio en la presentación, se filma esta película y se estrena también, y con un gran éxito en todos los cines prácticamente de España. Ese año, cuando se filma La tía Tula de Picazo, digamos que a nivel anecdótico muere un actor, Alan Ladd, a los 50 años, que a muchos de nosotros lo hemos asociado a Shane, el protagonista de Raíces Profundas. Tengo aquí un dato porque siempre se dijo que era un actor muy bajo, otros que era bajísimo, pero nunca se decía exactamente la estatura de esta estrella de Hollywood. Pues exactamente, para curiosos, medía 1,63 m. Es el año en que Cassius Clay se proclama campeón del mundo contra Sonny Liston. Es un combate realmente que acapara la atención, por vez primera ya, de cientos y cientos de millones de telespectadores. Digamos también que sucede un hecho que nunca había ocurrido en el Hit Parade, que se decía entonces, yo no sé si ahora se dice así. Los Beatles en Estados Unidos, por vez primera en la historia de la música moderna, logran colocar 4 canciones, las 4 primeras, en los 4 primeros lugares.
Es algo que no tenía ningún antecedente. Es el mismo año, naturalmente, que se estrena su película Qué noche la de aquel día, que produce uno de los atascos de tráfico más famosos de la ciudad de Londres. Digamos que muere el Pandit Nehru y que hay un día muy trágico en la historia del fútbol. El primero, el segundo ya saben ustedes que fue el de Bruselas. Jugándose un partido entre Perú y Argentina en Lima, se produce un penalti a última hora a un futbolista que se llama Lobatán, no se pita el penalti y entonces 50.000 espectadores se ponen muy nerviosos y varios miles saltan al césped. Pillan por desprevenidos totalmente a jugadores y a técnicos y esta tragedia hace que parte de la policía empiece a disparar, aunque dispara al aire, produce un pánico tremendo, la gente intenta salir y son casi 400 muertos y más de 1.000 heridos. Es una tragedia realmente tremenda. El Madrid, querido Eduardo Torres Dulce, se proclama campeón de la Liga el año 1964 y el Zaragoza de la Copa. Es el año de la Olimpiada, en Japón, que Japón ya vive lo que hoy entendemos por el futuro, porque logran, precisamente como para impresionar a todo el mundo, y realmente lo consiguen, que entre Tokio y Osaka, que hay 500 y pico kilómetros de distancia, pues un tren, que ya no es que sea un tren bala, es realmente, no se sabe lo que es aquello, se puede recorrer en poquito más de 2 horas, en 2 horas y 2 minutos. Es una cosa realmente que produce asombro. Digamos que también se inaugura la presa de Asuán sobre el río Nilo. Para todo aquello hay que hacer un desplazamiento enorme con el templo de Abu Simbel, etcétera, y eso produce pues que entren unos grandes países a echar una mano a todo ese gasto que produce, aunque dicen siempre que eso lo pagó todo la URSS. En resumidas cuentas, queda un lago de más de 400 kilómetros de largo por 5 de ancho, que es una cosa tremenda. Digamos también que es el año que sale la minifalda, en el año 1964. Mary Quant inventa ese nuevo vestido para la mujer que produce infinidad de artículos en todos los periódicos del mundo. Muere también Ian Fleming, todavía no es muy conocido como lo es ahora, el creador de 007, de James Bond, pero sobre todo lo bonito es cómo muere. Las últimas palabras de él no son las de Charles Foster Kane, que dijo Rosebud. Ian Fleming muere diciendo: muchachos, todo es una juerga. Y es algo que realmente brilló por desprevenidos a todo el mundo antes de darle el derrame cerebral. Digamos por último que cae Khrushchev y Kosygin es el nuevo jefe en la Unión Soviética, que Sartre, Jean-Paul Sartre, rechaza el Premio Nobel de Literatura y en España se celebran los 25 años de paz. Bueno, pues en ese mismo año la tía Tula no celebra exactamente los 25 años de paz, sino que está celebrando otra cosa, ¿no, señor Méndez Leite? Perdona, no te he entendido. Que digo que ese año que Miguel Picazo hace la tía Tula, que es el año 64, se conmemora, y tú lo recordarás, con un gran festival de muchos años de paz, pero que no parece que sea eso lo que festeja la película de Miguel Picazo. No, evidentemente la imagen que da de España la película de Picasso es muy crítica, es una España tremendamente sacralizada, volcada en el siglo XIX. Realmente es un ambiente que parece sacado de las novelas de los grandes escritores costumbristas y naturalistas de fines del XIX, ¿no? Yo creo que es una película muy dura porque precisamente por su sutileza y por su buen gusto en la forma de criticar lo que describe, ¿no? A mí me parece que en la España de 1964, en la España que intenta cantar los 25 años de paz, La tía Tula es una película muy revulsiva y muy fuerte, ¿no? Y sobre todo yo creo que además es una película que hasta ese momento había habido muy pocas en nuestro cine con un tratamiento tan adulto de la mujer, ¿no? Yo creo que es una película donde se plantea una visión de la mujer mucho más auténtica, y además que lo hubiera encarnado Aurora Bautista, que había sido una mujer, que había hecho otro tipo de cine, le da otra lectura, por así decirlo, distinta, ¿no? Sí. Pero esa mujer que al final literalmente en el último plano pierde el tren, no ya solo ese tren, sino probablemente todos los trenes de su vida van metidos en ese tren. Creo que es uno de los momentos claves para sociólogos o comunicólogos o como rayos se llame, de un descubrimiento de un tipo de mujer que hasta entonces no se había tratado con esa hondura. Sí, es que Fernando ha citado, y me inmiscuyo en el terreno literario de don Juan Tebar, ha citado a los grandes novelistas naturalistas del siglo XIX. Bueno, en España yo creo que hay un antecedente claro, aparte de las novelas de don Miguel de Unamuno, que es Galdós, parte de cuyos personajes femeninos
evidentemente aportan ahí, pero es que también yo pienso que hay un aspecto desde un punto de vista quizás diferente, pero al fin y al cabo en el fondo muy parecido, de la condición femenina de Flaubert. Esta es una película bastante flaubertiana a la hora de concentrarse en un personaje y como colocando un poco al estilo de Stendhal el espejo a lo largo del camino, que era su definición de novela, reflejar cómo es el mundo alrededor, cómo aprisiona a esa mujer, cómo la ha ido formando y cómo es incapaz de salir de esa tela de araña. Pero tú dices que pierde el tren. No, creo que finalmente no se rodó, aunque eso habrá que hablar, porque la película tuvo 4 minutos 47 segundos de cortes de censura, lo que afecta sobre todo a la fiesta final de las beatas, en la despedida de soltero básicamente, que queda un poco desmayada debido a los cortes que le produjo la censura, pero el guión finalizaba con una secuencia en un día muy lluvioso, todavía más gris, más cerrado, como es el tono de la película de Todos los Santos, donde no aparecen Ramiro, los niños y Juanita, y en el cementerio está sola, absolutamente sola, Tula, con una de sus amigas, con Herminia concretamente, ¿no? Sí, Y sí. le da una disculpa, en lo cual todavía banaliza más la soledad absoluta en la que queda esta persona atrapada por un montón de circunstancias y de datos, ¿no? Yo no sé si es porque le echa una mano a veces el espíritu del tiempo, pero yo creo que este final es mejor. No hace falta. Yo Sí. iba a decir eso, Sí, claro, sí, ¿verdad? sí, sí, yo estoy de acuerdo, sí. Pero es suficiente. es suficiente, Sí. que sabes que no va a... Porque la soledad de ese personaje... Es enormemente cinematográfico. Y además, sobre todo, hay Tópicamente una cosa cinematográfico. capital. No solo se queda sola, sino que es la primera vez que dice Ramiro. O sea, es la primera vez que ella reconoce fundamentalmente lo que le pasa. Porque yo creo que una cosa, por no decir la cosa más importante que hay en esta película, que es el personaje de Tula, por supuesto, es un personaje que hasta cierto punto es una reprimida, evidentemente. Pero aparte de una reprimida, es una ignorante de sí misma. O sea, quiero decir que uno de los temas, yo creo, capitales de esta película y de este personaje es hasta qué punto Tula sabe del todo o no lo que le pasa Es verdad. a ella, que me parece que es un centro neurálgico de esta historia. Porque, por otro lado, Fernando decía, y es verdad que es una película muy crítica respecto a la sociedad de ese tiempo que retrata, pero tan honestamente que, por ejemplo, personajes como el del cura no son el cura castrador típico que podía haber uno pensado al hacer ese tipo de críticas, sino al revés. Ese cura que hace, y aquí quiero hacer un tiene toda la homenaje razón. a José María Prada, además, que la primera vez que sale les llaman ñoñas a las mujeres estas del ropero o de como se llame aquello, que la regaña en la estupenda escena de la Eso es procesión. soberbia, Tula, le dice soberbia. Claro, que dice, sobre ella dice que no es soberbia sino respeto a sí mismo. Dice, pero bueno. Es que, por ejemplo, a mí una cosa que me parece importantísima en esta película, que tiene mucho que ver con lo mismo que estaba diciendo, es la sensualidad de que está llena la película. O sea, esa sensualidad que está en la casa, en los pasillos donde se rozan o no se rozan, donde pasan en camiseta y ella dice que me aturde. En las noches que pasa el pobre Ramiro, que por eso ataca, claro, después de estas cosas. Ese erotismo dominguero tremendo de las afueras, esto de las motos y del que parece una cosa como de la escapada de Dino Risi o de último neorrealismo. Pero sobre todo la propia sensualidad de Tula. Esa Tula que dice que no es remedio de nadie y que parece que desplaza de su vida el sexo, no solo no lo desplaza, sino que además puede observarse que tras cada ataque, por llamarlo de alguna manera, de Ramiro a ella, en la siguiente secuencia, ella tiene un punto más de coquetería, se ha vestido mejor, se ha puesto una cosa más, un peinado más favorecedor. Y O sea tarda que- más en apagar la luz. Sí, sí, bueno, Claro, y llega un cuando momento hay que que incluso se quitar. mira en el espejo estando en camisón. O sea que todo esto es muy... Y luego una cosa que me parece estupendo por parte de la dirección de Miguel y que lo hace estupendamente el Bautista, que es esta tactilidad con respecto a los objetos que tiene Tula, que toca preferentemente objetos, pero con gran sensualidad, ¿eh? O sea, la fruta, las cosas que recoge, la ropa, las sábanas, cómo abre o cierra las ventanas para echar fuera. Esto no sé si es influencia de Namuno por mi parte, al decir, cuando fue Namuno que abre las ventanas para echar fuera el olor de hombre, pero hay una secuencia en la película que dice Está claramente eso, Sí, sí. en el dormitorio. Pero también se atreve a tocar a Ramiro como quien no quiere la cosa, o sea, para quitarle le un toca hilo mucho. de la chaqueta, para cogerle el brazo, para peinarle, eso sí, con la excusa de que le está tratando como un niño, porque claro, cuando le limpia con colonia o le peina, exactamente igual que cuando le dice que vas a llegar tarde, se lo dice como si fueran los niños que va a llegar tarde al colegio. Y luego una cosa en que está clarísimo, que es al revés, o sea, esa secuencia en que están paseando por el jardín del pueblo, en que Ramiro nota en el cuello perfectamente cómo le está mirando Tula ya le está mirando claramente de otra manera. Y con ella misma también un cierto erotismo que no se atreve a mucho, pero esa forma de echarse colonia, de taparse del sol, de mirarse al espejo la noche esa del camisón. Entonces, toda esta sensualidad que hay en la película
me parece que es una cosa dificilísima de conseguir. Una sensualidad de hora de siesta. Sin ninguna obviedad, siesta, y que es muy importante y que refleja todo eso, bueno, pues la especie de caso clínico que es este personaje, que es un personaje enormemente sensual. Tula, que te vas a sacar soltera con lo maja que eres, le dice Irene, que es totalmente representativo del personaje. Yo he citado antes a Hitchcock y sigo citando, porque muchas de las cosas que ha dicho yo creo que está desde la utilización de una actriz que está espléndida, Aurora Bautista, que como tú has dicho era un poco el cambio de los personajes a los que estaba acostumbrado, por ejemplo, en el cine de Juan de Orduña, por decirlo, que es una de sus intérpretes más favoritas, ¿no? En Aurora Bautista ha dicho siempre que había 3 películas favoritas suyas, que era Locura de amor, La tía Tula y La gata. Creo recordar que son las 3 películas que, por cierto, que hay que citar el dato humano que acaba de casarse en México y vino para rodar esta película Aurora Bautista. Es que Aurora Bautista, aparte de una espléndida actriz, es una muy hermosa mujer y que emana todo lo que dice Juan Tebar, y el cineasta ha sido capaz de aprenderlo, Picasso, en la puesta en escena. La secuencia maravillosa en el jardín, en el pueblo, en el que hay esa especie de movimiento siguiéndole la nuca de esto, pues no puede ser algo más hitchcockiano, ¿no? Pero hay toda esa sutileza de la puesta en escena, de la secuencia en la que le está limpiando con la colonia cuando está con anginas Ramiro en la casa y se rozan brevemente. Todos nos damos cuenta, pero no lo subraya la puesta en escena, ni en el encuadre, ni la distancia de la cámara. Y luego está el acierto de guión de que hay una secuencia posterior cuando aparece otra vez y vuelve de la cocina y le dije, ya sé yo lo que vas tú buscando, ándate con cuidado y esas cosas. Eso es donde da la vuelta de alguien que está deseando pero que se arrepiente de determinadas cosas. Esa función entre la puesta en escena y lo bien trabajado del magnífico guión es lo que acaba dando un empaste a la película emocional pues muy grande. En esta secuencia de la cocina dice una frase que es totalmente significativa de que se le ha escapado a ella misma, porque le dice, bueno, Ramiro, si te encuentras mal me avisas. Bueno. Es una cosa preciosa, o sea, cuando se marcha, como diciendo, ahí ese tema queda un poco destapado, ¿no? Esa sensualidad que ha ido progresando a lo largo de toda la película, en el veraneo, en el pueblo, pasa a primer término y desemboca en esa secuencia en que efectivamente hay como un velado ofrecimiento, ¿no? Si te encuentras mal, si realmente pasas otra noche como las que hemos visto que pasas, avisa, ¿no? Pero lo que ocurre es que se lo dice cuando ya claro, el otro venía cuando de otra habitación. Ya el otro está en otra historia, ¿no? Yo creo que todo eso está muy presente en la película porque, entre otras cosas, a Picasso y a sus guionistas les interesa más ese tema que el tema central de la novela, que yo creo que es el de la maternidad, que alguno de vosotros ha sugerido, ¿no? Es decir, yo creo que Tula, la Tula de la novela, la Gertrudis, que es su auténtico nombre en la novela, es sobre todo una madre, y es una madre también de Ramiro desde el primer momento. Es decir, ella asume el papel de madre, dejando a un lado el papel de mujer, claro. El papel de mujer. No de esposa, porque de alguna manera cumple algunas de las funciones de la esposa tradicional en esa casa, vamos, no algunas, sino prácticamente todas, excluida la relación puramente carnal con Ramiro, ¿no? Y por eso, desde el primer momento, ella trata a Ramiro como una madre y le cuida y le protege. Y yo creo que ella intuye siempre lo que le pasa. Es decir, yo no creo que sea un personaje totalmente inconsciente, yo creo que es un personaje profundamente reprimido, pero tal como la interpreta efectivamente Aurora Bautista, yo creo que esa sensualidad está presente en la conciencia de Tula, ¿no? Pero Tula es una persona a quien le cuentan un chiste verde al oído y no lo entiende. Claro, sí. Porque es que esa es la pero yo estoy hablando de la sensualidad, no de la sexualidad. No de la... O sea, que se puede ser sensual, pero ignorante. Claro, exacto, ignorante, es lo que yo quería evidentemente. Decir. Lo de la maternidad... Pero ella en la novela, por ejemplo, tiene grandes dudas sobre si es o no estéril. Son temas muy unamunianos, por otro lado, el de la maternidad, paternidad y el de la esterilidad. No, y en la novela incluso hay dudas de si es o no frígida, cosa que yo creo que es lo que tú estás diciendo, que en la película no es frígida. No, yo creo que no, que claramente la película no es frígida, ¿no? Y yo creo que lo que ocurre es que además se encuentra con un hombre muy torpe, un hombre muy atribulado, muy apesadumbrado siempre, que eso sí que es igual, o casi igual que en la novela. Es decir, Ramiro, desde el comienzo de la novela, es un personaje, ¿no?, descolocado, un personaje pasivo, un personaje que incluso en realidad... Él de quien se enamora es de Tula y no de su hermana Rosa, pero no es capaz de decirlo. Es decir, primero se ha dirigido
a Rosa y después se ha dirigido a Tula, y cuando ya Rosa le ha aceptado se da cuenta de que es Tula la que realmente le atrae. Entonces, este personaje luego vive siempre, desde el primer momento, eso está muy bien dado en la película, desde el primer momento aparece como con flatos, con dolores de estómago, Tula le coloca enfermo, la chaqueta, el abrigo, le empuja incluso para que se vaya. El personaje de Carlos Estrada, o sea, sí, Carlos sí, Estrada claro, con camiseta por el pasillo, sí, como no hay ninguna chica aquí, que debería ser quien debería decirlo. Y ya se lo advierte pero Tula. para decirlo claro, quiere decir que entiendes que le perturbe a Tula esa aparición claro, por supuesto, de ese tío torpe, pero que está muy bien. Pero la dirección, pero quiero decir que está magnífico Estrada, pero un hombre más emprendedor, no digo más guapo, porque guapo es guapísimo Carlos Estrada y además está muy bien en la película, pero un hombre con más capacidad de hacerse entender, de mostrar esa sensualidad y de mostrar las propias necesidades de Tula, probablemente hubiera acabado con la represión de Tula, pero yo creo que es que Ramiro está perdido en la historia. Una cosa que han cambiado los guionistas con respecto a la novela que a mí me parece muy importante, es que tú recordarás que tienes reciente la novela, por lo que veo también, que en la novela Tula se va a casa de ellos y aquí ellos se han ido a casa de Tula. Sí. O sea, que es ella quien domina aquello, es importante. Muchísimo más, y es importante ese cambio, ¿eh? Los ha recogido a los niños, a los 3 niños que son aquí, incluido el padre. Y es importante, la prueba es que cuando se plantea quién tiene que irse, claro, Tula dice, es mi casa. De todas formas, es que la dirección de actores es significativa, porque yo sigo insistiendo en lo de antes. En Aurora Bautista, Miguel Picazo ha resaltado, evidentemente por la propia personalidad de Aurora Bautista, todo lo que estamos hablando de la sensualidad, de sus dudas, de todo lo que queráis, y en Carlos Estrada su desmañamiento, el hecho de ser un personaje pasivo, es decir, que incluso la dirección de actores matiza eso. Y luego hay detalles pues muy significativos, pues, por ejemplo, la secuencia del río, ¿no? La actuación de Carlos Estrada es como un niño grande, ¿no? Que se baña ahí, que no se da cuenta de la mitad de las cosas, y hay un plano maravilloso, quizás un poco barroco en cuanto a su expresión, que es la forma en la que se atilda a Aurora Bautista para tomar el sol, ¿no? De la señorita de provincias. Es increíble, ¿no? Se echa cuidadosamente, parece que es Colonia, me da la impresión de que Colonia, digo mucho de que sea una loción para el sol o algo así, porque a continuación después se coloca un pañuelito de encaje encima de las rodillas, al borde de ese río lleno de un solazo impresionante, de polvo, de chinarros, pues quizás sea una expresión barroca, pero hermosamente barroca de decir las cosas. Mientras tanto el otro está chapoteando en el río con los niños, es un niño grande, es un niño grande, y encima se coloca las gafas negras que por cierto se coloca luego también Juanita cuando está en el vagón del ferrocarril al final, y a la que apenas roza, apenas se despide de ella su prima cuando abandona absolutamente humillada la hace casi un deseo, a la cabeza. El tema de la maternidad, ya con eso concluyo, que dice Fernando, yo estoy absolutamente de acuerdo, porque ella insiste continuamente, pero a los niños no te los llevarás, y quizás es el rastro que decís de la novela, es decir, para ella la novela es mucho Ramiro más fuerte porque ella está continuamente reivindicando que es la madre de los niños, ¿no? Como es la mujer de Ramiro, es decir, ella en algún momento hace alusión, me parece que en la parte final de la novela hace alusión de que Ramiro ha tenido 2 mujeres de carne y hueso, que eran Rosa y Juanita, ¿no? Que en la novela se llama Manuela, si mal no recuerdo. Pero ha tenido una mujer de verdad, que es ella, una mujer que le ha acompañado y que le ha entendido, ¿no? Que cree que le ha entendido. Hay otra cosa muy bonita del guión, que eso alguna vez lo ha dicho Juan Lamet cuando estaba en este programa, y es cómo se van encadenando unas secuencias con otras para llegar a la parte final. Por ejemplo, cuando la niña está enferma en casa, porque es que también las estaciones están muy matizadas, se nota el frío, se nota la llegada de la primavera, se nota el solazo. Quiero recordar que se rodó todo al comienzo del año 1964, pero ha logrado la ficción del cine restituirnos incluso la temperatura estacional de la acción en la que se está rodando la película. Pues la niña está con anginas también, o está enferma en casa, y sube al trastero y organizan esa especie de procesión, otra vez la sacralización de la vida religiosa en la intimidad. De la novela ahí muy curioso. Y ellos se colocan incluso los restos del pasado, de la prima esa que ha muerto probablemente de tisis galopante en un momento determinado con la aparición de la Virgen Santísima, el retrato de la prima, y sobre todo lo importante es cómo se va encadenando todo eso en la cotidianidad, porque creo que es muy importante la función de la cotidianidad en esta película y cómo no lo hace aburrido esta película. Pero lo que me interesa es que al final aparecen las cartas de amor que le enviaba Ramiro a su mujer.
y que Tula, por una extraña curiosidad que yo creo que se emparenta con lo que estamos diciendo, es decir, porque en el fondo siente algo muy profundo con respecto a Ramiro, lee entre celosa y sorprendida de descubrir ahí, no pienses que no te tengo respeto, y lo que se nos ofrece es el aspecto más carnal de esas cartas de amor. Cómo se ha ido encadenando el descubrimiento de todo ese pasado y cómo llega con respecto a eso, a mí me parece que es sencillamente genial, no solamente por parte del guión, sino por parte de la puesta en escena. Yo decía antes de que se me olvide, es puramente anecdótico, pero es que me ha hecho gracia recordarlo, que en ese desván aparece un gorro de cura. Sí. Que uno puede pensar, ¿por qué hay aquí un gorro de cura? Y claro, si hemos leído la novela sabemos que es que el tío de Rosa y Tula era un cura, que se muere en la primera parte de la novela. Sí, Rosa y Tula se educan con un tío. Cosa que en la película no se explica, pero está muy bien porque pertenece a esas cosas que hay en la vida de los personajes que no hace falta haber contado, pero que todos los personajes y los seres humanos tienen, aunque no los cuentes. En este caso, si sabes algo más de su vida, porque lees la novela, lo sabes por qué, si no tampoco te viene por qué sorprender. Y cuando Ramirín se pone la teja del cura, se coloca la teja del cura, es justo después de que ha entrado y su tía le ha encontrado los recortes pornográficos. La película está llena de grandes hallazgos cinematográficos. A mí hay una escena que me gustó especialmente cuando la vi y me sigue gustando, que es cuando leen la carta de Tula Estrada y el pretendiente de ella, que ahí hasta, si os habéis dado cuenta, hasta moscas. Hay moscas que están una mosca que pasa por el plano. Y le da una verosimilitud, que son esas cosas que la gente de la Nouvelle Vague decía que te producía creer ya a ciegas en una película de este tipo, ¿no? Esa carta además es muy significativa porque ella es una mujer muy inteligente. Esa carta está redactada por una mujer muy inteligente que sabe perfectamente lo que quiere, y probablemente lo que quiere, aunque todavía no se ha dado cuenta ella o no se lo ha querido confesar a sí misma, es quitar cualquier barrera que pueda apartarle a ella de Ramiro, porque ella en el fondo lo que no quiere es separarse de Ramiro, eso es evidente, claro. Entonces la lectura y la carta en manos de Estrada cobra otra sensación. Incluso cuando baile se lo comenta ella en la hora de la comida, ¿no? Eso es un momento... Esa secuencia es muy hermosa. Que en ese instante podría solucionarse el tema, quizá. Lo que pasa es que ella no está todavía lo suficientemente como madura. Y lo que es asombroso es la realización de Picasso, como con el mínimo de sencillez puede rodar esas escenas, tanto precediendo a los actores con la cámara o con la cámara detrás de ellos. Eso da siempre una sensación de fisicidad enorme, que tú notas que cuando él se levanta la camiseta está arrugada, no está como cuando él se la acaba de poner porque va a ir a trabajar. Todo ese mundo de atrapar a los personajes y llevarlos muy bien cogidos, yo creo que eso produjo una especie de novedad en el cine español. Eso estaba luego naturalmente en La caza, estaba también en 9 cartas a Berta, esa manera distinta de rodar, ¿no? Con una especie de sencillez, pero a la vez como de hondura. Y luego es una película como muy silenciosa, ¿no? Sí, como La vida de la provincia, eso que tú hablabas. Hay una temperatura moral que es lo que yo creo que la hace nueva. Es una temperatura distinta, ética, moral, que tiene esa película que no era habitual a las películas españolas que se veían. Yo insisto en dos factores que quiero poner de manifiesto. En primer lugar, en la cotidianidad. Es decir, vemos cómo se desayuna, cómo se come. Cuando viene en la calle incluso trae los churros con el junquillo. Es decir, cómo se hierve la leche. La dirección artística. Estamos viendo incluso en la secuencia en la que prácticamente es casi una situación de huis clos en la casa, la hora y 10 minutos inicial, con alguna breve salida al círculo católico, etcétera, pero prácticamente no es una ópera de cámara, se desarrolla los 2/3 de la película ahí. Pero cuando sale en la secuencia esa del río, que es una especie, digamos, de jarama de Sánchez Ferlosio más costumbrista, es enorme la capacidad de sugerir la nueva España que aparece, la de las motos, la de esas fulanas que van al olivar, cómo está contado todo, como tú decías anteriormente con eso, de manera indirecta. No vemos lo que llega tarde a lo que se ha producido ahí y se encuentra en ese momento con el pretendiente, un sitio tan cutre, por decirlo de alguna forma, para hablar de esas cosas. Toda esa cotidianidad, eso es lo que creo yo que va ensamblando la película de una manera poderosa, juntamente con la puesta en escena. Porque tú hablabas de la secuencia que me parece magnífica, cuando él llega, ya empieza a verse que hay una relación subterránea entre ellos, claro. Insisto, muy hitchcockiana también la forma de abordar el subterráneo moral de los personajes. La secuencia cuando le va a contar lo que le ha dicho Emilio, que se declare, que le dé una oportunidad, etcétera, ¿no? Y cómo encuadra, porque ahora habrá que hablar también del en primer término, comiendo esa clásica sopa con la sopera que se ha quedado casi fría, de tal Estrada, magnífico de contención, y cómo cose, porque además come, cómo cose y además cose, Aurora Bautista un poquito más atrás, pero lo que me interesa es cómo cuando se va Aurora Bautista la cámara se queda en silencio con Estrada.
y notamos lo que está pensando, porque sabemos lo que piensa y sabemos lo que va a decir ahora a continuación. Y esa capacidad de aguantar el plano, de aguantar la puesta en escena, confiando en un actor y confiando además en el espectador, yo creo que es lo novedoso de la película y lo que de alguna forma engancha a toda una nueva generación de gente que está empezando a ver eso en el cine europeo, en el cine americano también, el cine más independiente del cine americano, y que tiene además un acceso quizás también con literatura, conoce ya lo que es Unamuno, conoce toda esa literatura. Eso es una cosa absolutamente nueva. Y eso es lo que te engancha de la película, es decir, la capacidad de aprovechar el silencio, no quizás el silencio tan pasivo como en Antonioni, sino un silencio comprometido emocionalmente, un silencio que descubres el interior de los personajes, es decir, se aguanta la cámara en silencio, pero porque para permitir que el espectador ahonde en lo que está detrás de la puesta en escena. Eso me parece sencillamente prodigioso por parte de Picasso. Es como quietud. Con Antonioni, perdón por introducir un elemento aquí de disquisición. Yo con Antonioni me pasa muchas veces que cuando se queda en esas cosas, no sé por qué se queda. Sí, sí, a mí también, Claro, por eso insistí en la diferencia. Casi siempre sé por qué se queda, porque esta película cuenta muchísimas más cosas de las que obviamente cuenta, claro, que es lo que estás diciendo. Sí, yo quería recoger dos cosas que habéis dicho vosotros. Una en la secuencia que enlaza con una cosa que decía Fernando antes, en la secuencia en que hablan de la carta, Estrada le habla a ella de la carta que le ha leído el novio despechado, en que dice, lo dice Estrada, no lo dice Aurora, y además tú no lo hubieras reconocido nunca, en que dice, no pongas a los niños de excusa. Posiblemente en Unamuno no son realmente una excusa los niños. A lo mejor si lo interpretas mucho, sí lo son, pero en la película yo creo que claramente lo son, aunque no lo sepa ella. O sea, esa es mi opinión, porque todo lo que tú decías de la maternidad, que Unamuno llama sororidad, o sea, por hermana, o sea, cualquier papel de madre, de mujer menos el de esposa, quiere decir hermana, tía, tíismo, hermanismo, lo que sea, aquí tiene menos importancia. Todo eso es con lo que se quede ella porque le ha salido mal el juego, y al decir el juego, no quiero decir que ella juegue conscientemente a nada, yo creo que no manipula, se manipula ella misma. No, pero quiero insistir en una cosa. Leyendo un artículo de Muñoz Molina en Nickelodeon, en esa revista, que supongo que podemos decir que es nuestra, de los cuatro que estamos aquí, y no queda feo, pero porque es verdad, escribe un artículo de Muñoz Molina hablando de la verdad que él encuentra en gran medida en el cine español. Y esta película es un ejemplo estupendo de eso. O sea, cuando tú decías sobre los churros, yo me apunté a un montón de cosas. O sea, las migas, los restos de la comida. El echar agua cuando estás planchando. El mantel, el echar agua con los dedos. Con los dedos, el enchufar en la lámpara de la mesa el enchufe para la plancha. Los pasillos, ese jersey que lleva el niño con un poco estirado por aquí con agujeros. El la papel chaqueta de del Ramiro tinte. con el papel y la etiqueta que se quita y le queda. Los chiquillos que juegan en la calle, que oye, la todo mesa eso. que preparan en la despedida de soltera. Esa mesa está preparada, y hemos visto muchas veces esa mesa, cómo están alineados perfectamente los panchitos, cómo están las botellas, la botella de vino dulce, un poco ahí me parece que incluso se adivina un poco de Jerez. Eso es que yo creo que la primera comunión, o sea, todo, pero no es naturalismo, escena, ¿no? No es ni naturalismo ni documental. Yo creo que es eso una verdad que hay puesta en la en película. escena. Exacto, Claro. producido por el talento de una puesta en escena. Claro, es una puesta en escena significativa, es decir, todo eso está ahí no simplemente como decoración, sino que está para contar unos personajes, una historia, unas relaciones entre esos personajes. Todo junto aporta una verdad. Y todo eso aporta efectivamente una verdad ambiental. Yo Que creo que todo eso se corresponde a lo que decía Eduardo antes, que A un momento, esa a una España época, de los 50, de primeros 60, que está tan cerca y al mismo tiempo parece que ha pasado toda la vida, ¿no? Pero de todas formas a mí me gustaría insistir en algo que tú has dicho que es justo decirlo, y es el enorme, gran trabajo que hay del equipo técnico detrás de esta película, de producción. Tú has citado la ambientación, el vestuario y la decoración de Luis Argüello, es un trabajo que me parece soberbio. que es sencillamente prodigioso, porque la película está rodada toda en estudio, hay que decírselo a los espectadores, y está también que podría pensarse que es Guadalajara, una casa de Guadalajara donde se ha ambientado, etcétera. No, está todo restituido. Eso dice mucho de Baena, porque todas las ventanas están perfectamente iluminadas, tanto cuando hay un atardecer o un día, es espléndida cómo entra la luz y cómo esa luz le sirve para iluminar. Es una película que tiene una fotografía magnífica. Yo aprovecho para decir que es una película que costó 3.800.000 pesetas del año 1964, que es por lo que me cuentan. ¿Y qué sería ahora? Pues un presupuesto de tipo medio. Me dice quién sabe que en este momento probablemente por menos de 300 millones de pesetas no puedes hacer esta película, probablemente, no sé, con eso de todo si vas a rodar por decorados, y eso ¿no? era que se hizo barata o cara. No, parece ser que es un presupuesto de tipo medio, lo que venía a costar más o menos una película. Entonces, Fernando quizás lo conozca, o vosotros que estabais más en el cine, un presupuesto, digamos, razonable, ¿no? La película recuperó su coste sin
sin ganar excesivo dinero. Sí, ¿no? por ejemplo, de un año antes era Del rosa al amarillo, que era una película más barata, que fueron 2 millones y algo, 2.300.000, y esta era una película bien hecha en estudio, y yo no sé el rodaje, pero bueno, es una película como de 6 semanas de rodaje, más o menos. El mayor gasto parece ser que lo tuvo el trabajo de fotografía, la iluminación, etcétera, que hubo un gasto más superior de lo normal, lo cual rinde beneficios en la película, porque ya ha apuntado Fernando, y es cierto que el trabajo de Juan Julio Baena en la fotografía es sencillamente prodigioso, y el de Burman como, es que es una película de encuadre, ¿no? Técnicamente de calidad. Y digo lo de calidad porque es que a mí me ha irritado bastante leer en más de un diccionario, libros de estos que hay por aquí sobre cine español, tachar a la tía Tula de cine español de calité. Lo he leído esta misma mañana. Bueno, eso es que desgraciadamente cualquier adaptación literaria o cualquier película que trata sobre la guerra civil, la república o la posguerra, hay determinados especialistas que han decidido que eso es cine español de calité. Claro, pero es que justamente es lo contrario, porque la calité es lo que está más lejos de la verdad y de la autenticidad siempre. Claro. Y esta película, según creo que estamos, no sé si demostrando, porque no demostramos nada con nuestra opinión, pero por lo menos reflexionando. Es todo menos cinema de calité. Es todo menos cinema de calité. Será cinema de calidad. Aparte de ser un cine sincero y auténtico, que es todo lo contrario. Pero la calidad no es malo, la calidad significa algo bueno. Eso es lo contrario. La calidad es lo mismo que la calité. La calité, el término calité lo utilizamos en sentido peyorativo. Pero por supuesto, quien dice de calité no lo dice digamos que positiva. Lo dicen con mala idea. Digamos que esto es una película llena de vida. Y en cambio el cinema de calité se dice que es unas películas como más... congeladas. Sí, congeladas, acartonadas. Eso también se ha dicho de películas tan espléndidas más recientes como por ejemplo La Colmena, o como por ejemplo Los Santos Inocentes, o como El Bosque Animado. Son películas por lo que tú dices. que se tachan de calité. Debe ser por las raíces literarias, por acudir a los autores famosos. Ahora te has citado 3 que no creo que cualquier buen aficionado... Delante de ti, José Luis García Sánchez y yo fuimos insultados en el Escorial por un crítico literario por atrevernos a hacer adaptaciones literarias. Bueno, tú has hecho una adaptación de Unamuno también, que yo recuerde. Yo he hecho Niebla. Si fue mi primera película en televisión. Bueno, fue pero Niebla. tú has puesto ahora 3 ejemplos, El Bosque Animado, La Colmena, Los Santos Inocentes, que creo que ningún aficionado de verdad, y que le guste y que le emociona el cine, vamos, yo creo que no puede decir que son 3 películas espléndidas, magníficas, incluso rozando las 3, eso que se entiende por joyas o por obras maestras, son 3 películas maravillosas. Ahora, si es que a lo mejor había que cambiar el término, que son películas en vez de calité, adapté, que quiere decir, yo creo que hay que hablar de calidad, no podemos dejar de pasar el trabajo de los actores y la dirección de actores de Miguel Picazo. Tú decías antes, Juan, lo de Prada. Yo creo que el momento ese de Prada, bueno, ya está estupendo al principio, pero la escena de la confesión en tempo, en medida, en el color de la voz, en cómo se cortan a veces y se interponen las palabras de los dos juntos, y entonces otro, no, déjame seguir, es algo prodigioso. Sí, yo no puedo ser un objetivo seguramente, porque yo era muy amigo de Prada y quisiera, aunque no sea objetivo, hacer un homenaje en este momento. No, pero es que no hubiera sido amigo, es que estaba magnífico. Está colosal. Pero es que no solo Prada, ¿cómo está Enriqueta Carballeira? Yo os quería contar una cosa porque es ilustrativa de la admiración que yo siento por el trabajo de Prada en esta película. Cuando yo iba a empezar a hacer la regenta a Carmelo Gómez, que hacía el papel del cura, protagonista del magistral, yo le dije, y que no tenía mucha experiencia en curas y no tenía una formación muy religiosa, yo le dije que tenía que ver El Cardenal, Yo Confieso y La Tía Tula, porque me parecía que las caracterizaciones de Tom Tryon, Montgomery Clift y Prada en La Tía Tula, combinadas, son un poco lo que debe ser el magistral de la regenta, ¿no? Yo creo que esa escena es prodigiosa, porque además, como en toda la película, Picasso tiene tal confianza en el material interno que tiene dentro del plano, mantiene el plano fijo, sostenido con una convención. Claro, no se podría, está rodado es partido, una convención. Está muy bien. Eso es como lo de la caja de cables. Efectivamente, es una convención el confesonario ese, tal como está, pero él tiene 2 actores magníficos, una escena magníficamente escrita
y ahí no hace nada, simplemente coloca la cámara enfrente. En un momento como el momento actual en que el cine parece que todo tiene que ser la cámara moviéndose, las grúas para arriba, para abajo, la cabeza caliente, que no nos dejan ver nunca cómo canta una señorita, cante bien o cante mal. Explica un poco, porque mucha gente no sabe qué es la cabeza caliente. La cabeza caliente es esa cosa que yo no sé muy bien por qué es así, es una grúa gigantesca. Es una grúa gigantesca que camina muy deprisa, y se acerca desde lo alto del plató hasta la cara de Rocío Jurado. Lleva la cámara colgada de un brazo muy largo. Cuando ha llegado a la cara de Rocío Jurado, corta el plano y entonces se va otra vez a otra esquina de arriba y vuelve otra vez para allá. Es una cosa absolutamente espantosa y anticinematográfica, con perdón de los compañeros realizadores que la utilizan. Pero a mí me parece un horror, ¿no? En cambio, Miguel Picazo sabe que lo que importa es lo que hay dentro del encuadre y que eso esté bien. Entonces, luego hay que encontrar ese encuadre, hay que encontrar el encuadre preciso y el encuadre expresivo, o el movimiento de cámara. ¿Cómo son esos paseos por la calle? Sí, porque hay movimiento cuando de cámara. van caminando Tula y Herminia seguidas por Pretendiente. Chiro Bermejo, por Emilio, ¿no? Pues, que se cambia, claro, ahí se pone en medio. ahí hay del movimiento de cámara, porque evidentemente se requiere el traveling, pero esos movimientos de cámara son también movimientos de cámara de acompañamiento, expresivos, funcionales, como Dios manda, ¿no? Es decir, que esta película es un modelo de verdad de realización de cómo se debe contar una historia. Y como la historia es buenísima y los personajes son buenísimos, todo funciona, ¿no? Bueno, yo sabía que esto del cine español iba a ser como mucho más... nos hemos olvidado de otra actriz, que si no, pero estaba. Yo antes le quería decir a Fernando que, fíjate, y ha puesto 3 ejemplos gloriosos. El Cardenal, ha hablado de la película de Montgomery Clift, yo confieso, y de la tía Tula. Para mí, y sin ningún triunfalismo, el que está mejor es Prada. Mucho mejor que Montgomery Clift y mucho mejor que Tom Trailor, pero de verdad, lo digo de corazón. Son amores distintos. Son 3 personajes que precisamente Fernando los cita porque lo que quería era una combinación de 3 aspectos muy distintos. Sí, pero vamos, que el que está mejor en la película, en lo que pretende la película, sin ninguna duda es Prada, porque incluso antes de esa gran escena, pero fíjate, antes de esa gran escena, cuando está en esa especie como de casa parroquial, sí, cuando no se se sabe lo que es. ¿Cómo se mueve? Le acompaña muy bien el físico suyo, la voz, el tono de voz. Además, qué bonito es, y qué significativo del modo de contar la película que tiene Picasso, es cuando se le acerca por el pellicero, o sea, una de las beatas, a Prada, y le cuenta algo muy bajito que ni oímos, ni falta que hace que oigamos, porque ya adivinamos qué tipo de escrúpulo absurdo ha tenido ella, que ha pensado no sé qué mientras dormía, o que ha mirado por la calle, y el otro dice, pero qué tontería me estás diciendo, por Dios, no se oye. Esas cosas no contadas, medio contadas, pero que significan tanto. Ese mal pensamiento. Está llena la película. Y las cosas están mucho más contadas en la novela que en la película. Más repetidas, más explicoteadas. Porque la película es muy indirecta. Y la película es muy indirecta. Bueno, en la novela es que hay una diferencia esencial, además, que también le da mucho pie a la hora de irse por otro lado a los guionistas y a Picasso. La novela no ocurre realmente en ningún sitio. O sea, no hay una pintura de ciudad de provincias, ni de amigos ni amigas de ella, ni otros personajes esenciales. Nada. Es un esqueleto puramente unamuniano de Tula, Ramiro y sus problemas. Y ellos han decidido, con buen criterio, crear un mundo alrededor y de fuera, que es lo que han hecho recreando esa historia. Y en medio de una ciudad como detenida en el tiempo, como estaba todo un poquito detenido. Sí, como estaba en toda España. Por eso te digo, como estaba todo... Se echa de menos, por ejemplo, que no hay televisión. Hablan de la televisión, a ver cuándo nos compramos. No tiene presencia en las casas todavía la televisión. No, pero hay un piano que incluso puede no usar nadie, él toca un poco las teclas, pero y rápidamente lo aparta. Lo que toca es la Virgen bendita, sonríe de amor. Pero que había pianos, pero tú lo apartas rápidamente y dice, quítate, que no sabes. Había pianos en las casas entonces, aunque no los usara nadie. Pero es una cosa que está llena de detalles, de un realismo absoluto. Y bueno, lo de detenido en el tiempo, tan detenido en el tiempo que cuando hace esa panorámica estupenda para presentar el pueblo, hasta que llega el coche de línea que llega, de repente, eso podía ser un barrio de la misma ciudad a la que se han ido, hasta que ves que ha llegado un coche. Quiere decir que todo era lo mismo, todo era una cosa absolutamente estratificada y marciana. Digo marciana, aunque yo he vivido en esos sitios, como supongo que todos los que estamos aquí. Hay un cambio muy sustancial en la novela, y es, con respecto a la novela, y es el personaje de Juanita, ¿no? que hace efectivamente muy bien Enriqueta Carballeira. Porque en la novela es una criada, es la criada que vive con ellos. Yo agradezco que no sea una criada. Y está muy bien que está muy bien que además cambie y que sea la prima y que además sea una niña y que además sea una niña un poco
un poco bobita, ¿no? Un poco Es preciosa el momento que se tira ya al agua. Es estupendo. Porque además la cámara está viendo que está pasando algo en esa chica, Eso es en un su ejemplo, interior. otro más de esa sutileza de que está contando algo que no te dice qué es. O sea, ¿qué es lo que pasa? Esta niña, ¿qué es lo que mira? ¿Qué le pasa por dentro? ¿Por qué se remanga? ¿Por qué se tira de repente como una loca? Ese Un segmento... punto de demencia en el personaje ya Sí, está sí, en una sí. escena preciosa. Sí, Detrás de la ventana es cuando llama el niño y cierto, dice, sí. me sé una cosa, y me cuenta esa Un cosa trabalenguas. que me tengo apuntado por aquí, que no sé, que me dan ganas de leer. De todas formas, Es que ahí apuntas Sí, también... la mujer de un cándido mándigo, su tiritimándigo tiene una mona. Qué memoria, qué memoria. No, está apuntado. El plano cuando está debajo de la cama es espléndido. Bueno, es que está Enriqueta magnífica. ese segmento del pueblo cambia totalmente porque incluso Aurora Bautista, el personaje de Aurora Bautista Tula, es como más natural, está a punto incluso de acercarse a Ramiro porque ha vuelto a sus raíces, a cómo vivía, que todo es bonito, se siente una vez que ha salido del ámbito agobiante de la ciudad, es como hay otra cosa distinta y es un segmento muy abstracto, es realmente muy cine moderno, por decirlo de alguna forma, porque está todo estilizado, aumentan los silencios, aumenta los cambios bruscos, porque ya la película avanza mucho más rápido, ¿no? Y demuestra cómo es capaz de cambiar el punto de vista Picasso y el ritmo propio de la película, ¿no? Que es otro dato a favor de su magnífica realización. No, y sobre todo es que esto demuestra que cuando tú partes de un buen material, una buena novela, como es el caso de Unamuno, y tienes un buen guión, o diríamos un muy buen guión, y tienes una buena luz, y tienes una buena dirección artística y unos magníficos actores, y tienes un director con el suficiente talento y sentido común, como decía antes Fernando, para no mover excesivamente la cámara, sino para tratar de contar exactamente lo que hay que contar con el mayor grado de sensibilidad, pues entonces, claro, te produces una película de este tipo que empieza a ser como atemporal, porque la ves ahora en el año 96 y es igual, que empieza a tener esa categoría de esas películas que no tienen edad. De todas maneras, perdona, que quería haberle puntualizado una cosa a Fernando, Pues que es la necesidad, y me lo puede discutir si quieres, que yo tampoco, no tú, no querría ser fanático en el sentido de que a mí me parece magnífica la puesta en escena de esta película y me marean mucho las cabezas calientes, cómo suelen utilizarse, pero que tampoco querría dar la sensación yo de que cabeza caliente nunca, por Dios, que todo se puede usar bien. Por supuesto. Todo se puede usar bien en una expresión de cualquier arte, entonces me parece que bueno. No, pero a lo No, que él yo lo dice de aludo es otra a que hay manera. una especie de borrachera, de que el cine es movimiento y por eso se entiende el que de la cámara debe estar moviéndose continuamente. Y aquí hay movimiento. Es una bobada. Aquí hay movimiento cuando y lo tiene enordece que el haber, movimiento. y cuando no lo tiene que haber. O el no uso- tiene. o el uso Y además del- eso es el punto de vista del realizador. Si el realizador consigue transmitir lo que quiere con movimiento sin él y eso crea emoción y crea tensión. Anda que y no lo ha crea- hecho Hitchcock eso, por Claro, ejemplo, claro, o sea, pues es todo como- vale, evidentemente que todo vale. Lo que ocurre es que hoy en día se da uno cuenta de la cantidad de movimientos gratuitos que te producen constituyen una vértigo. película y acaba uno cansadísimo. sobre todo cuando mareado, esos parece elementos uno que va en gratuitos, tranvía. como decía antes Fernando, se alejan del personaje o del ser Claro, humano pero lo que casi pasa es que siempre. la tía Tula no se puede rodar con un Steadicam ni con cabeza caliente, porque no es necesario. Creo- Tiene otro tempo por dentro, interior, esta película que necesita, pues como lo ha hecho Picasso. Creo que en un libro magnífico de Antonio Drobe sobre Douglas Sirk, pues tiempo de cuenta vivir, tiempo de revivir, magnífico libro, Fenomenal. pues cuenta Sirk, le cuenta a Antonio cómo el movimiento en las películas tiene que obedecer generalmente al movimiento de los personajes, aparte de ese movimiento interior de emotion, movimiento, moverse y emoción que es intrínseco del melodrama. Bueno, sí que era un prodigio del melodrama y este es un gran melodrama, ¿no? Pero que obedece eso, o sea que estoy absolutamente de acuerdo. Es como el empacho del zoom que hubo en el cine de los años 60, por decirlo de alguna Pues es lo manera. mismo Hubo un ahora. zoom Claro. enorme, ¿Cuál ¿no? sería tu plano favorito? Pues ya hemos dicho algunos de ellos, ¿no? Sí, A sí, mí me pero- gusta mucho la secuencia en la que están en la habitación cuando Ramiro está enfermo con anginas. Y hay un momento particular de esa secuencia que me gusta mucho porque se combina la puesta en escena con un movimiento de cámara. Y es cuando él se mira en el espejo para ver los rastros de la enfermedad y rápidamente pasamos de uno a otro con ella haciéndole el lecho de Aurora Bautista. Ahí hay una puesta en escena, un momento en que une a los dos personajes en un momento de intimidad y cómo aprovecha todos los elementos del decorado para dar fluidez a la puesta en escena con una precisión hitchcockiana y matemática. Así que voy a escoger ese momento. Muy bien. ¿Y para ti, Juan? Ya que me lo has dicho a mí primero, porque yo voy a decir una que me da la sensación que se la voy a quitar a Fernando. A lo mejor no se la quito y estoy pasándome de listo. Porque como Pero Fernando siempre tiene dice- que ser plano fijo, si no, no te lo quitas, ¿eh? No, como Fernando dice mucho, que yo me acuerdo, que le gustan las secuencias muy largas. Sí.
Aquí hay una secuencia muy larga, de 8 minutos 52 segundos que la ha cronometrado en total, de los cuales por lo menos 6 minutos y medio que he apuntado me parecen extraordinarios, que es cuando llega Carlos Estrada a la casa. Le cuenta en el pasillo unos minutos antes el niño: Tulita ha hecho la promesa que va a estar 2 horas sin hablar. Llega, hay un despertador ahí para medirlo. Está planchando, le han quitado la misa. Se tiene que ir a un lado con un flexo, donde se va el niño con los deberes, con lo cual los hombres quedan separados de las mujeres, que es una cosa muy significativa también de esta película. Y hay, no está hecho en plano secuencia, posiblemente se rodó en un plano secuencia y luego se han rodado insertos que se han introducido, pero da una sensación de verdad, hasta que los niños se van y se quedan ellos solos, que entonces ya casi es plano secuencia, casi todo el rato. Y de repente él decide acercarse a ella y contarle la verdad de lo que pasa. Que lo único que me chirría un poco es que en ese momento empieza la música, por otro lado estupenda, de Pérez Olea. A mí toda esa secuencia tan larga, la secuencia de la plancha y los deberes, a mí me parece extraordinario. ¿Era esa la que ibas a elegir tú o no? A mí lo que me gusta muchísimo es el momento en que ya Estrada se declara, ¿no? Y entonces ella se retira, empieza a sollozar y empieza a decir: Ramiro, por Dios, mi hermana, y a echarle en cara que... Pero dentro de esa misma secuencia, claro, es el final. Y entonces él se asusta, retrocede, da la vuelta a la mesa. Es un movimiento de escena muy curioso, ¿no? Porque todo se produce como persiguiéndose alrededor de la mesa, pero con un movimiento inverso, porque él en vez de acercarse se va alejando, pero luego vuelve por el otro lado, ¿no? Toda esa escena yo creo que está rodada magníficamente, que tiene no solo rodada, sino concebida y expresada muy bien por los actores. A mí ese es el momento probablemente que me gusta más, ¿no? Pero hay muchísimos momentos en la película. El comienzo de la película, cuando de pronto sale de la habitación Tula y se queda sentada a la puerta y se queda sola y empiezan los títulos de crédito, me parece que no, sobre todo es que, como decía Eduardo, que es muy greveriano, y sale en la caja, y salen todos, y por un filo de la puerta tú estás viendo que van bajando y que van saliendo y va saliendo la gente, y entonces ese plano tiene una especie de movimiento que no termina nunca, porque hay algo que te está pareciendo que es absolutamente real, y es el filo de esa puerta. Pero luego yo voy a ser absolutamente convencional y yo voy a quedarme con el trabajo de Miguel Picazo en el último plano de la película, que es muy largo, está hecho en una toma. Y él llega, sube arriba, el Tula, que el tren sale, la despedida, los niños, ella baja, el tren que arranca. Ese es un plano de maestro, ese es un plano soberbio, ese es un plano maravilloso. Y además luego puedes darle esa otra lectura, que yo la prefiero a verla a ella, ya lo sé que se había cortado, sola ese día de aniversario, el Día de los Difuntos. Pues es que queda mejor. Y que no han ido. Yo creo que el final de ese plano ya lo dice todo. Además es una metáfora tan clara que has perdido el tren, hija mía. Y te estás dando cuenta tú ahora. Quizá si hubieras puesto también algo de tu parte, pero yo me resisto a creer que también había gente en esa época que decía: ¿por qué una mujer tiene que ser o boda o parroquia? Es que hay más vidas que se pueden hacer aparte de una boda y de una parroquia. Es que hay una vida independiente que cualquier persona tiene derecho a ello. Y eso está todo muy bien captado. Eso es lo que tú decías, me parece, como temperatura moral. La temperatura moral de una época. Sí. En esa época, sí, ¿no? sí. Yo no quisiera que se fuera el programa sin decir que este cine español, el nuevo cine español de los años 60, fue posible gracias sobre todo a ideas de producción, a productores que había. Podemos citar a Juan Lametti y su productora de esta película de Ecofilms, y voy a citar simplemente algunas de las películas para que se vea lo importante que es una línea de producción, ¿no? Como es Del rosa al amarillo, produjo La niña de luto, La tía Tula, El crimen de doble filo, El arte de vivir de Julio Diamante, 9 cartas a Berta, No somos de piedra, Del amor a otras soledades, El lobe feroz y Colorín colorado por acabar. Y al lado está Elías Querejeta, que empieza con Acteón de Jorge Grau, si no recuerdo mal. Noches de verano, perdón. El próximo otoño de Anchones es la primera película de Querejeta. Y llega a una altura más, ¿no? Pero con eso quiero decir que La caza, que es una película clave. Que la vieja estructura de producción se sustituía por productores con planteamientos nuevos que hicieron algo de lo que sigue viviendo el cine español en estos momentos, ¿no? Y que era muy importante. El cine español fue un movimiento que no fue una cosa tan coordinada como parece, pero que realmente produjo algunas películas muy importantes, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, El buen amor de Paco Regueiro,
o con El viento solano de Mario Camus, que son La películas... caza que citaba anteriormente, que es emblemática supuesto, también. ¿no? John Sánchez, que hablábamos. John Sánchez, que se ha es pasado, que es una película magnífica estupenda. película de Camus. Y Los farsantes, y en fin, todo el primer momento del nuevo cine español, que es un movimiento que se aborta por también condicionamientos políticos. En el momento en que cuando García sale Escudero deja la dirección general, toda esa 1968, política curiosamente cuando se produce en mayo del 68 se rompe en España. Se rompe, y Se rompe estos España esa directores se posibilidad. las tienen que arreglar como pueden y hacer el tipo de películas que en ese momento les está permitido. Punto.